¿Te imaginas un romance que termine en un conflicto por derechos de autor y que se resuelva con una batalla de pintura ante un juez? Esa fue la historia real de Margaret y Walter King. Mientras ella dedicó su vida a la pintura y a definir su estilo por sus cuadros de niños con ojos grandes, su esposo pasó a la historia como un gran plagiador que se atribuyó la autoría de esas obras. El origen de todo esto se dio porque Margaret, cuyo nombre completo era Margaret Doris Hawkins, empezó a firmar sus cuadros con su apellido de casada, que era King, por Walter King. Y para entender lo que sucedió tenemos que situarnos en los años 50, 60, en donde la participación de la mujer en muchas actividades era muy limitada, además de que el arte creado por mujeres no era bien visto. Todo ese contexto fue aprovechado por su esposo Walter, quien empezó a vender las pinturas diciendo que él las había pintado. Al final estaban firmadas con su apellido King. En algunas entrevistas Margaret cuenta que hubo días en las que tuvo que pintar hasta por más de 16 horas para poder tener listos todos los cuadros que su esposo le exigía para poder venderlos. Sus clientes eran celebridades de la época, presidentes, incluso llegó a abrir su propia galería. Cuando por fin ella decide difundir que las obras realmente eran de su autoría, demandó a Walter y ahí comenzó el pleito por los derechos de autor. Incluso en las audiencias él seguía jurando que él era el artista. El proceso duró muchísimos años, pero la forma en la que se logró resolver fue de lo más peculiar. El juez ordenó que se colocaran 2 caballetes, 2 lienzos, que se les dieran pinturas y pinceles a ambos, dándoles 1 hora para poder crear un cuadro con estas características de un niño con ojos grandes. Mientras ella comenzó a pintar y en menos de 1 hora logró crear una obra, él decía que el hombro le dolía demasiado y que hasta levantar el pincel le causaba molestia, así que no podía pintar. Finalmente, el jurado y el juez estuvieron convencidos de que Margaret fue quien pintó todos esos cuadros. El juicio se resolvió a su favor y aunque nunca recibió el dinero que Walter debía pagarle, ella en varios medios comentó que su mayor logro fue lograr demostrar que ella era la autora. Todo este drama inspiró la película Ojos Grandes, dirigida por Tim Burton, y en palabras de la propia Margaret, esa película logró capturar toda la esencia de su historia. Sin duda es una película que nos enseña sobre la importancia de los derechos de autor y es el lazo que existe entre el artista y su obra. Si quieres conocer más sobre propiedad intelectual, llegaste a la cuenta indicada.